Me llamo Alejandra Morales y tengo 60 años. Durante casi toda mi vida, la gente me ha considerado una persona estable, una maestra callada, una vecina amable, una esposa que baja la voz cuando las tensiones suben. Pero esa mañana, mientras el cielo se abría sobre el cementerio de las Magnolias, toda esa estabilidad comenzó a desvanecerse con la lluvia. El paraguas temblaba en mi mano mientras veía el ataúd descender en la tierra empapada de xalapa. La voz del sacerdote se perdía bajo el trueno. Mi madre amaba las magnolias, y ahora sus pétalos blancos yacían esparcidos sobre su féretro como fantasmas frágiles. No había multitudes de dolientes, solo unos pocos vecinos y el sonido del Agual System, agua corriendo por la hierba. Mi esposo no estaba allí. La noche anterior, Javier había llamado, con voz calmada y profesional. Alejandra, no puedo cancelar este viaje. Los clientes ya me esperan en Guadalajara. No dije nada. Después de 40 años juntos, el silencio se había convertido en el idioma más fácil entre nosotros. Cuando terminó la ceremonia, me quedé junto a la tumba mucho después de que todos se fueran. La lluvia resbalaba por mi abrigo, fría y constante, hasta que las letras en la lápida se desdibujaron ante mis ojos. Solo cuando el viento me empujó con fuerza por la espalda, finalmente me di la vuelta, en casa. La casa se sentía vacía. Nuestra casona en la avenida Reforma siempre había sido demasiado grande para dos personas que habían dejado de hablar de lo que realmente importaba. Colgué mi abrigo, preparé un té que no quería y me senté a la mesa de la cocina porque hacer algo normal se sentía mal. Abrí mi celular por costumbre. La pantalla se iluminó con titulares de noticias y, sin pensar, deslicé el dedo. Entonces lo vi una foto de Javier en un balcón soleado de un resort, con una joven a su lado, su mano descansando en su brazo. El pie de foto mencionaba Cancún. Se suponía que estaba en Guadalajara. La taza se deslizó de mi mano, derramando el té sobre la mesa. La imagen se quedó grabada en mi mente, brillante y cruel. Di la vuelta al celular, pero ya era tarde. La foto ya se había quemado en mí. Después de la medianoche, mi celular vibró de nuevo. Un zumbido corto, luego otro. Lo tomé automáticamente y me quedé helada. El nombre en la pantalla era el de mi madre. Su número había sido desconectado desde el día de su muerte. El mensaje decía: no estoy muerta. Ven al cementerio. Ahora, la lluvia había convertido las calles en ríos, brillando bajo la luz amarilla de los faroles. Aferré el volante con fuerza, mi pulso al ritmo de los limpiaparabrisas que luchaban contra el aguacero. Xalapa a medianoche era familiar y extraña a la vez. Los encinos se inclinaban, sus barbas de heno colgando como cortinas oscuras mientras conducía hacia el cementerio de las Magnolias. Las puertas estaban abiertas cuando llegué. El metal brillante bajo la lluvia. Mis faros cortaron la niebla, iluminando las filas de lápidas que resplandecían débilmente a través del agua. Cada instinto me decía que diera la vuelta, que creyera que el mensaje era un error cruel. Pero algo más profundo, un latido de amor o locura, me empujó hacia adelante. Dejé el coche encendido y salí. La lluvia me empapó al instante, fría e implacable. Mis zapatos se hundían en el lodo mientras seguía el haz de mi linterna hacia la tumba de mi madre. Entonces la vi. Una figura estaba inmóvil junto a la lápida, su silueta apenas visible bajo un abrigo negro pegado a su cuerpo. Cuando levantó la cabeza, la luz iluminó su rostro y se me cortó el aliento. Era mi madre, Clara. Su cabello estaba mojado y plateado, su piel pálida, sus ojos llenos de miedo y agotamiento. Se veía más delgada, mayor, pero innegablemente viva. Durante un largo momento, ninguna de las dos se movió. Luego, susurró, con voz temblorosa: no llames a nadie, Alejandra, por favor. Javier quería que desapareciera. Tuve que esfumarme. Mi cuerpo se heló. La alcancé, sintiendo el peso de su brazo como para asegurarme de que era real.
Ella se estremeció, temblando violentamente. La ayudé a subir al coche, envolviéndola con mi abrigo. Mi corazón latiendo tan fuerte que dolía, se hundió en el asiento del copiloto, susurrando de nuevo. Maneja, no a casa, solo lejos. Encendí el motor, con las manos temblando, los faros cortando la lluvia, mientras el cementerio desaparecía en el retrovisor. La miré mi madre, viva a mi lado, y sentí que el mundo se inclinaba bajo todo lo que creía saber. La mañana llegó gris y pesada, con esa luz de chalapa que pinta todo del color de un papel viejo. Me senté a la mesa de la cocina, con el cabello aún húmedo por la lluvia, mirando la taza vacía de café de Javier frente a mí. Estaba justo donde él siempre la dejaba, con un leve círculo en el platillo, marcando su ausencia. El silencio en la casa era denso, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Durante años, había organizado mis mañanas alrededor de esa taza, calentándola antes de que él despertara, manteniéndola impecable, colocando el periódico en el orden que le gustaba. Solía creer que esos pequeños gestos eran estabilidad, incluso amor. Ahora parecían reliquias de rendición. Los recuerdos comenzaron a surgir, silenciosos pero afilados. Javier en la barra de la cocina hace años, sacudiendo la cabeza ante un recibo de la compra. No necesitas gastar tanto en flores, Alejandra. Se mueren en una semana. Su voz siempre era calmada, casi amable, pero cada palabra dejaba una marca. En otra ocasión, durante una cena con amigos, se rió y dijo: Clara todavía piensa que la independencia es una virtud a su edad. Tal vez sea hora de que aprenda a soltar. Todos se rieron. Yo también, porque eso era lo que había aprendido a hacer. Luego vino la conversación sobre la casa de la playa. Estaba junto a la ventana, hablando con esa calma autoritaria que usaba como traje. Si tu madre firma la escritura a mi nombre, será más fácil con los impuestos, menos para ella. Sentí una chispa de inquietud entonces, pero la apagué, convenciéndome de que él sabía lo que hacía. Ahora, sentada bajo la pálida luz de la mañana, cada recuerdo se reorganizaba en algo más oscuro, más claro. La verdad había estado susurrando todo el tiempo. Yo solo había elegido no escuchar. La lluvia había amainado cuando llegamos a una pequeña cabaña cerca de Playa del Carmen, un lugar desgastado entre dunas y encinos retorcidos por el viento. Adentro, olía ligeramente a sal y madera vieja. Mi madre se movió con cuidado, sentándose en una silla junto a una mesa pequeña. La luz de la lámpara hacía que su rostro se viera más delgado. Sus manos temblaban ligeramente al cruzarlas en su regazo. Por un largo rato, ninguna habló. El sonido de las olas llenaba el silencio hasta que ella dijo en voz baja: Empezó a llamarme hace meses. Su voz titubeó, pero sus ojos no. Javier dijo que quería ayudar a manejar las cuentas después de que tu padre murió. Dijo que no me preocupara por los impuestos, que él se encargaría de todo. Tomó aire y continuó. Al principio, le creí. Sonaba amable, paciente. Pero cuando me negué a firmar la nueva escritura de la casa de la playa, su tono cambió. Su voz se volvió más baja. Me dijo que era demasiado vieja para manejar propiedades, que sería un desperdicio. Luego, una mañana, encontré micrófonos bajo la barra de la cocina, pequeños, como los de los sistemas de seguridad. Ahí supe. Mi pecho se apretó mientras hablaba. Cada palabra caía como piedra. Intenté imaginar la voz de Javier, la confianza serena que alguna vez admiré, transformándose en algo lo suficientemente frío como para aterrorizarla. Fui con Marcela, dijo, con los labios temblando. Todavía trabaja en el Hospital General. Lo planeamos juntas, un paro cardíaco falso, un registro de defunción falso con un código sin usar. Solo Marcela y yo sabíamos. Me miró entonces, con lágrimas en los ojos. Era la única manera de detenerlo. Tomé su mano. Su piel estaba fría, su pulso débil pero constante. El hombre con el que había compartido mi vida
casi había destruido la suya. A la tarde siguiente, la luz del sol se filtraba débilmente por las cortinas de encaje de mi oficina en casa. Afuera, el jardín olía a tierra húmeda, pero dentro el aire se sentía seco, pesado, inmóvil. Javier se había ido temprano esa mañana, vestido con su impecable camisa de golf, tarareando como si el mundo nunca lo hubiera decepcionado. «Vuelvo para la cena», dijo. Sus palos de golf brillaban mientras los subía al coche, y yo asentí, forzando una sonrisa. Cuando la puerta se cerró, la casa suspiró. Por primera vez en semanas pude respirar. Me senté en su escritorio, su espacio, su olor a cuero y loción, y presioné el botón de encendido del portátil. La máquina cobró vida con un zumbido suave. El reflejo tenue de mi rostro en la pantalla negra. Nunca lo había tocado antes. Siempre había sido su trabajo. El escritorio era ordenado, casi estéril, pero en una esquina había 2 carpetas, inversiones y transferencias. Ambas estaban bloqueadas con contraseñas. Mis dedos dudaron sobre las teclas antes de probar lo obvio: su cumpleaños, nuestro aniversario, el año en que nos casamos. Nada funcionó. Entonces escribí el nombre del resort de la foto que vi: Sol de Cancún. La carpeta se abrió. Dentro había recibos de transferencias y registros de cuentas del fideicomiso de Clara, cada uno con su firma digital. Pero las firmas eran demasiado perfectas, copias, falsificadas. Seguí desplazándome, con la garganta apretada, y encontré una cadena de transferencias a cuentas extranjeras etiquetadas como Fondo de Consolidación Familiar. Cada línea drenaba dinero de las cuentas de mi madre hacia sus activos privados. Un pulso de calma fría reemplazó el pánico. Conecté una memoria USB, copié todo y imprimí cada página en la vieja impresora de inyección en la esquina. La impresora siseó suavemente, escupiendo las pruebas hoja por hoja. Luego abrí sus correos. Entre hilos aburridos sobre inversiones, encontré uno de una tal Valeria Re. El tono era íntimo: planes para cenas, viajes, propiedades compartidas. Una línea me llamó la atención: cuando la casa de Playa del Carmen esté en venta, tendremos suficiente para el departamento en Puerto Vallarta, la casa de mi madre, su jardín, sus cuadros, sus libros, ya asignados. Guardé los papeles impresos en un sobre de Manila y escondí la memoria en un frasco de azúcar en la despensa, donde él nunca miraría. Mi corazón latía firme, decidido. Esa noche, cuando sonó el teléfono, contesté antes del segundo timbre. La voz de Javier era casual, alegre. «¿Ya te entregaron los papeles de tu madre?» Miré el montón de pruebas en mi escritorio y forcé un tono ligero. «Todavía no, cariño», dije. «Pronto». El café en la calle Madero estaba casi vacío. Las ventanas empañadas por la llovizna. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta sin ser vista. La mesera sirvió café y se fue sin hacer preguntas. Cuando llegó Teresa Vargas, caminaba con la certeza lenta de alguien que ya no necesita impresionar a nadie. Su cabello gris estaba recogido con pulcritud, su impermeable doblado sobre el brazo. No habíamos hablado en años. Teresa era prima del difunto socio de Javier, pero siempre me pareció justa, astuta y discretamente desafiante. Cuando deslicé el sobre con los papeles por la mesa, no lo abrió de inmediato. Solo me miró con ojos que habían visto demasiado. «Sé que suena absurdo», dije, manteniendo la voz firme, «pero creo que Javier falsificó las firmas de mi madre. Estas son las transferencias, y hay más correos, listas de propiedades. Está vendiendo su casa». Teresa se puso los lentes de lectura y revisó las páginas. El golpeteo de la lluvia en la ventana llenaba los silencios entre nosotras. Cuando habló, su tono era mesurado. «No es absurdo, Alejandra. Es un delito. Estos documentos bastan para levantar sospechas, pero no para un caso completo. Necesitamos a alguien que sepa moverse con cuidado.
Sacó una libreta pequeña y escribió un nombre: el detective Diego Salazar. Se especializa en delitos financieros. Con discreción. Yo haré la llamada. Asentí. El alivio casi dolía. Nadie puede saber que mi madre está viva, añadí. No debe encontrarla. Teresa me miró a los ojos. Entonces nos movemos como sombras. Tú reúne lo que puedas. Yo me encargo del resto. Esa noche, regresé a casa y puse la mesa para dos. Cuando Javier entró, le serví su whisky. Reí cuando presumió de su nuevo proyecto y asentí en los momentos justos. La actuación fue fácil después de tantos años fingiendo. Pero mientras hablaba, su voz un murmullo bajo la luz tenue. Conté los días, cada sonrisa, cada relleno de su vaso. Era un acto silencioso de desafío. Un paso más cerca del momento en que su mundo comenzaría a derrumbarse. 2 semanas después, la casa parecía no haber cambiado. El comedor brillaba como a Javier le gustaba, copas de cristal perfectamente alineadas, la mesa de caoba pulida hasta relucir. Pasé la tarde colocando velas, no por romanticismo, sino por precisión. Teresa y el detective Salazar habían escondido micrófonos bajo el aparador y conectado una grabadora a lámpara cerca de la silla de Javier. Al anochecer, el escenario estaba listo. Llegó puntual, con una botella de Burdeos en una mano y confianza en la otra. Una cena privada, dijo con una sonrisa. Estás llena de sorpresas. Alejandra, tomé su abrigo, con expresión suave. Me pareció lo correcto. Pensé que podríamos honrar a mi madre esta noche. Solo nosotros dos. Asintió, moviéndose con facilidad por la sala, como si aún le perteneciera. Nos sentamos frente a frente, la luz de las velas suavizando las líneas de su rostro. Habló de su viaje a Cancún, de golf, de negocios. Su tono era effortless hasta que su celular vibró. Lo miró, intentando ocultar una sonrisa. No necesitaba preguntar, Valeria. Sus dedos se movieron por la pantalla mientras fingía leer un mensaje de un cliente. Entre el suave tintineo de los cubiertos, su voz rompió el silencio. Te alegrará saber que todo está casi resuelto. La propiedad de Playa del Carmen, lista. La herencia de tu madre es a punto de cerrarse. Hablaba mientras escribía, con una leve sonrisa. Valeria está emocionada. Pronto tendremos nuestro nuevo comienzo. Le serví otra copa de vino, con mano firme, el pulso estable, por la libertad, dijo, levantando su copa. Sostuve su mirada. Por la verdad, respondí. Rió ligeramente, tomando un sorbo, aún sin saber que cada palabra estaba siendo grabada, cada mentira tallada en evidencia. Dejé mi copa y dejé que el silencio se volviera pesado hasta captar su atención. Luego miré hacia la puerta. Deberías ver quién vino a la cena, dije suavemente. Frunció el ceño. Siguiendo mi mirada, Clara entró en la luz. Por un segundo, no se movió. El color se desvaneció de su rostro mientras la copa se le escapaba de la mano y se estrellaba contra el suelo. Su respiración se detuvo, como si viera un fantasma. Me incliné hacia adelante, con voz baja pero clara. Enterraste a la mujer equivocada. Retrocedió tambaleándose. Sus labios se movieron sin sonido mientras la lluvia afuera comenzaba a caer de nuevo. Constante, fría e implacable. Por un momento, la sala quedó congelada, la lluvia golpeando las ventanas, los vidrios rotos brillando en el suelo. Javier miró a mi madre como si fuera una aparición, sus labios temblando, su cuerpo rígido por la incredulidad. Luego, su confusión se transformó en ira. ¿Qué es esto?, siseó, con la voz quebrada. Una broma cruel. Estás muerta. Se suponía que antes de que terminara. El sonido de llantas rechinando se escuchó afuera. Luces azules y blancas destellaron a través de las ventanas empañadas por la lluvia. La puerta principal se abrió y el detective Salazar entró. Con el abrigo goteando, su expresión indescifrable, 2 oficiales uniformados lo siguieron.
sus botas pesadas sobre el suelo de madera. Javier Morales, dijo Salazar con calma, tenemos una orden judicial y cargos por fraude financiero y coerción. Tendrá que venir con nosotros. Javier se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. Alejandra, diles que es un error. Su voz había perdido su autoridad, su calma ensayada. Ahora sonaba pequeña, frenética. Tomé la grabadora del aparador y presioné play. Los altavoces crujieron, llenando la sala con sus propias palabras de la cena. La herencia de tu madre está a punto de cerrarse. Valeria está emocionada. Pronto tendremos nuestro nuevo comienzo. Cada frase cayó como un martillo. Su rostro se descompuso. Salazar asintió a los oficiales. Se acercaron y cerraron las esposas alrededor de sus muñecas. El clic metálico resonó en la sala, seguido por un trueno que sacudió las paredes mientras lo llevaban hacia la puerta. Javier se giró para mirarme. «Te arrepentirás de esto», gritó. Me quedé quieta, con las manos cruzadas, la voz baja. «Ya lo hice», dije. Durante 40 años, afuera, la tormenta se tragó su voz cuando la puerta se cerró, dejando solo el sonido de la lluvia y la respiración suave y constante de mi madre a mi lado. Pasaron meses antes de que el ruido de los abogados, los reporteros y las salas de juicio se desvaneciera en algo distante y apagado. Javier fue sentenciado a principios de la primavera 10 años por fraude, 5 por control coercitivo. Su amante, Valeria, subió al estrado y lo confesó todo: el dinero, las amenazas, las mentiras. Cuando llegó el veredicto, no sentí triunfo, solo el silencio profundo y lento de algo terminado, para el verano. Mi madre y yo dejamos Xalapa para siempre. Encontramos una casita al borde de Playa del Carmen, donde las dunas se encuentran con el agua y las margaritas silvestres crecen entre la arena y la cerca. La casa era vieja, con la pintura descascarada en algunos lugares, pero nos pertenecía por completo. Pasábamos las mañanas en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, el aire dulce con sal y flores. Juntas fundamos el Fideicomiso de las Magnolias, una pequeña fundación para ayudar a mujeres mayores a recuperar propiedades o ahorros robados tras años de manipulación. No era algo grandioso, pero era real: cartas, reuniones, pequeñas victorias que importaban. Comencé a dar clases de lectura en la biblioteca local 2 veces por semana. Los niños me recordaban a mis antiguos alumnos ansiosos, ruidosos, llenos de pequeñas alegrías que volvían a iluminar los días comunes. Por las noches, mi madre y yo nos sentábamos en el porche, con el horizonte brillando dorado mientras la marea subía. A veces hablábamos del pasado, a menudo no. El silencio entre nosotras ya no era pesado, era paz. Cuando el viento cambiaba, trayendo el aroma de las magnolias y la lluvia desde la costa. Mi madre me miró y sonrió. «Ahora eres libre», dijo en voz baja. Tomé su mano, sintiendo su calor familiar. «Tú también, mamá». El sol se hundía. Las olas susurraban contra la orilla, constantes e infinitas, como la libertad misma.